AutoCAD 2026 ya está disponible y como nos tiene acostumbrado Autodesk en las nuevas versiones de AutoCAD que ha ido sacando en los últimos años, no hay grandes novedades ni nuevos comandos, ni por lo menos no una gran cantidad, y viene todo orientado hacia el flujo de trabajo colaborativo, sobre todo a aquellos que utilizan el flujo de trabajo colaborativo a través de las herramientas de Autodesk que tiene en la nube a disposición para esto. No obstante, como yo sé que vos del otro lado trabajás solo en tu casa, que no te relacionás demasiado con otras personas a través de un flujo de trabajo colaborativo y estás esperando novedades, comandos nuevos, soluciones a un montón de cosas que tenemos pendientes, te tengo una muy buena noticia. Pueden ser dos, ponele, pero hay una herramienta que si bien salió en la versión anterior, en la 2025, este año ha recibido mejoras y promete ser, por lo menos en este caso, y para mí, según mi punto de vista, la mejor herramienta, por lo menos de esta versión. Y la puede usar cualquiera, el que trabaja en su casa, el que usa una versión de estas que son así, ¿me entendés? Todo el mundo. ¿Vale la pena cambiar a esta versión por esa herramienta? Fíjate, hoy te la voy a enseñar en profundidad y te voy a hablar también de las otras mejoras. Vamos a hacer un top 5, las 5 mejores mejoras de Autodesk 2026. Hago 5 porque son 5, ni una más ni una menos. La primera mejora la vamos a encontrar en el historial de modificaciones del archivo. Vamos a View y acá tenemos los Activity Insights, que es esta ventanita que aparece acá, que ya existía en la función 2025, pero que en este caso trae novedades. Por ejemplo, yo tengo este archivo que lo acabo de abrir, eso queda registrado, y vamos a hacer modificaciones. Por ejemplo, voy a eliminar referencias externas, estas 3 que están acá, las quito, y estas 3 referencias externas que tengo acá, las voy a incorporar dentro de mi archivo, con lo cual me queda una sola referencia externa. Vamos a eliminar algunos textos, por ejemplo este, y vamos a seleccionar bloques y eliminarlos. Por ejemplo, todos esos que están acá, los borramos. Y ya que está, vamos a guardar este archivo con otro nombre, así que ponemos Save As y lo grabo. A continuación vamos a poder ver todas las veces que el archivo ha sido modificado. Por ejemplo, fue creado el 13 de agosto y se incluyó una referencia externa. Vamos a ver lo que hicimos nosotros hoy. Fíjense que aparecen las referencias externas que eliminamos del archivo, el bin que hicimos. Y si selecciono el que dice Save to New Name, me aparecen abajo los datos de cómo se llamaba el archivo, cómo se llama ahora. Ahora lo he vuelto a cargar y vamos a borrar estos elementos. Vamos a borrar más bloques. Y vamos a volver a grabar, me aparece otra grabación más. Y si hacemos clic en lo último que grabamos, abajo nos aparecen qué cosas han cambiado. Una referencia de bloque menos, un bloque estático menos y en qué se utilizó el tiempo de edición del dibujo. No es de gran utilidad para el que trabaja solo, pero para un CAD Manager que trabaja en colaboración con mucha más gente, esta información puede servir. Porque cuando yo trabajo solo, aparezco yo en cada una de las modificaciones, pero cuando lo abre un CAD Manager, le van a salir qué modificaciones hizo cada persona y se va a poder rastrear el origen de un problema, etc. Otra herramienta que ha mejorado, que hizo su aparición en la versión 2025, es esta de detectar y convertir. Ahora, además de detectar y convertir, tenemos la opción de buscar y convertir. Y esta herramienta sí que es muy útil para cualquier tipo de usuario, para el que trabaja en colaboración o para el que trabaja solo. ¿Cómo funciona? Supongamos este dibujo que en su fachada tiene un montón de estos elementos que son bloques y que por algún motivo supongamos que no son bloques, lo cual incrementaría muchísimo el tamaño del archivo. Y por otro lado sería imposible modificar cada uno de estos elementos porque habría que hacerlos uno por uno. En cambio, si esto es un bloque, se puede hacer más fácil. Pero vamos a seleccionarlos todos y vamos a explotarlos. De manera tal que ahora tenemos los elementos por separado. ¿Qué es lo que hace la herramienta detectar y convertir? Busca a través de Machine Learning todos los elementos que hay en el dibujo que son similares
y que no son bloques, es decir, todos aquellos objetos que son similares, por ejemplo, este elemento que acabamos de explotar, que se repite, que si fuera bloque sería mucho más eficiente el trabajo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Seguramente va a encontrar muchas más cosas. Ponemos detectar y convertir y empieza a hacer la detección. Esto depende del tamaño del archivo, suele demorar un par de minutos. Y cuando termina me devuelve todos los objetos que ha encontrado ordenados por la cantidad de repeticiones de cada objeto, de mayor a menor. En este caso este era el objeto que nosotros buscábamos, pero también ha encontrado repeticiones de 4 de estos objetos o de 3 de estos objetos. Son en total 429, es una barbaridad. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionarlo. Inmediatamente nos muestra dónde están esos elementos. Vamos a probar con este, por ejemplo, y también nos muestra dónde están esos elementos, que son justamente las bases de estos que habíamos encontrado antes. A su vez también ha encontrado algún que otro objeto complejo, como este, que se repite, en este caso 3 veces, y podría ser un bloque tranquilamente, y una serie de otros elementos que también se repiten una cantidad de veces. Pero volvamos a este. Yo quiero que todo esto sea un bloque. El que lo dibujó lo debería haber dibujado con bloques. Y pareciera ser que este momento es demasiado tarde, pero con este nuevo comando, que insisto, salió en la 2025, ahora, además de poder convertirlo en un bloque, vamos a poder hacer más cosas. Fíjense, al seleccionar el objeto me aparece esta barra y yo puedo directamente convertir todo esto en bloques separados. Entonces me aparece el preview del elemento, me permite ponerle un nombre, por ejemplo, balaustre. Inclusive hasta tenemos la posibilidad de o bien usar el centro geométrico de esto como punto de inserción, o definirle nosotros cuál es el punto de inserción. El punto es, ¿cuál de todos los elementos que tengo acá es el que está representando este? Si se fijan, hay uno, acá abajo se lo ve, que está encerrado en este rectángulo celeste. Ese es el que está tomando como ejemplo. Así que vamos a darle un punto de inserción en la base. Hago clic acá en Pick Base Point y me acerco y fíjense, ahí está marcado dónde va a estar el punto de inserción de mi bloque, pero yo quiero que esté en el midpoint de acá, por ejemplo. Ahí lo pone, le damos Convert y automáticamente todos estos elementos han pasado a ser bloques. Selecciono el elemento, ahí está, el bloque se llama balaustre y tiene el punto de inserción donde nosotros lo marcamos, no solo este, sino cualquiera de todos estos. De esta manera ahorramos muchísimo tiempo. Ahora, no siempre encuentra todas las coincidencias. Por ejemplo, yo tengo esta ventana acá, que es un bloque que se repite acá, 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 lo mismo con esta. Vamos a explotarlas de manera que ahora sean entidades sueltas. Si yo hago un Detect and Convert en este momento, es muy probable que no me detecte las ventanas como se ve en este caso. Es decir, me seleccionó esto nada más, que es lo más parecido a una ventana. Vamos a verla. Ahí la tenemos, pero le están faltando elementos y toda una serie de cosas. Y por otro lado, de estas de acá no seleccionó ninguna. Entonces para eso sirve la nueva opción de este comando, que es Search. El comando en inglés en realidad es bsearch, que me permite seleccionar lo que quiero que busque. Entonces me dice que este comando va a cancelar todo, le digo que sí, que cancele, pero ahora voy a venir yo y le voy a decir, mira, lo que quiero que selecciones es esto junto con esta línea de acá y quiero que busques eso en todo el dibujo. Entonces le damos Enter y ahí las encontró. Se ve que esta indudablemente es distinta. Sí, se ve que es distinta exactamente. Esto acá tiene un arco, esto acá no lo tiene, pero ya con esto nosotros podemos convertirlo en un bloque. Esto es impresionante. Le pongo Convert. Vamos a ponerle a esto ventana 1. También le podemos marcar el punto de inserción, en este caso en su midpoint. E inclusive en el otro no lo hicimos, pero en este le puedo decir en qué capa quiero que se aloje este bloque. Le doy Convert y listo. A continuación, por ejemplo, lo podría hacer con esta y con estas de acá. El proceso es exactamente el mismo. También es digno de mencionar que los elementos que buscan no necesariamente tienen que estar en la misma posición. Por ejemplo, si yo hago clic en esta serie de 3 arcos, bueno, me los ha encontrado acá, pero me ha encontrado este y me ha encontrado este que está espejado. E inclusive si este estuviera rotado 90 grados, también lo encontraría y haría los bloques espejados y rotados.
es interesante también cómo puede trabajar con elementos que deberían ser bloques con atributos, por ejemplo en donde el número, discúlpenme la tipografía que estoy usando, pero este dibujo, aunque no lo crean, es del lunes 13 de diciembre de 1993, tiene sus años, y por aquel entonces no había otra tipografía que esta, pero vamos a decirle, por ejemplo, que busque. Entonces vamos acá a Search, o si no, directamente podemos cerrar esto y podemos venir acá donde dice Detect and Convert, y ahí tenemos el Search and Convert. Podemos decirle que busque esta coincidencia, le damos OK, y ha encontrado los 9 elementos, que en realidad son 18 elementos porque es un círculo y un texto por cada uno, siendo que el contenido del texto es distinto en cada uno de estos niveles. Eso lo vamos a poder controlar desde acá, desde la ruedita de configuración, en donde dice que incluya variaciones de texto. Si yo le quito que incluya variaciones de texto, entonces solamente encuentra los 3 primeros. Pero lo interesante de encontrar variaciones de texto es que al hacer el bloque, estos elementos van a poder incorporar atributos dentro del bloque con el valor que dice ahí. Entonces vamos a Convert y acá tenemos la posibilidad de definir atributos. Entonces vamos a definir atributos y el atributo supongamos que se llama, no sé, nivel. No es el nivel, pero no importa. Le doy OK y le pongo el nombre al bloque, por ejemplo bTipo, le doy Convert e inmediatamente tenemos un bloque que tiene un atributo. El atributo en este caso tiene como valor el 1. Vamos a cambiárselo por el 5, por ejemplo. Y esto es un bloque con atributos que me permite ahora editar este bloque y hacerlo de la forma que a mí me plazca. Ahí está. Por último, otra de las cosas que puedo hacer, no en la opción de buscar, sino en la opción de detectar, esperemos que en la 2027 lo podamos hacer también acá, es modificar la selección de lo que encuentra. Por ejemplo, supongamos esta geometría. Ahí la tenemos y como vemos en realidad no me seleccionó ni esta línea ni esta de acá que se repite en todos los otros elementos también. Entonces lo que podemos hacer es venir a este punto y decirle que queremos modificar el elemento primario, es decir, el elemento que está dentro de la ventana azul. Hacemos clic ahí y le ponemos Edit Primary. De esta manera me permite seleccionar más elementos, por ejemplo este elemento y este otro. Ahora le damos Done y ya se actualizó acá y obviamente se ha actualizado en cada una de las selecciones. Ahora sencillamente le damos Convert y le decimos a este bloque que se llame, por ejemplo, balcón, Convert y listo. Otra novedad que no está mal, la vamos a encontrar dentro de Annotate y ahora a la hora de marcar un centro o un centerline, vamos a poder elegir en qué capa queremos que esté. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en la capa 0 y quiero que las centerlines estén en la capa B. Entonces, si yo dibujo, voy a estar dibujando en la capa 0, pero en el momento que yo hago un center mark, por ejemplo, de este círculo, el center mark corresponde a la capa B, que es la capa que habíamos seleccionado nosotros. Esto lo define una variable, es decir, que no solamente lo podemos modificar desde acá, y esa variable se llama Center Layer, que como se ve acá, tiene definido por defecto la capa B. Yo acá le podría poner la capa Box, y entonces ahora las Center Lines estarían dirigidas a la capa Box. La otra gran novedad tiene que ver con los archivos de soporte conectados. ¿Qué son los archivos de soporte conectados? Son archivos como las plantillas, las tablas de estilo de ploteo, las fuentes. Todos estos archivos hasta el momento se cargaban localmente en cada computadora, lo cual está muy bien si uno trabaja solo, pero si uno trabaja en equipo, todos los usuarios deberían tener acceso a los mismos archivos. Por ese motivo es que aquellos que utilicen Autodesk Docs van a poder compartir todos estos archivos. Eso se configura desde la ventana de opciones, en tanto y en cuanto el dibujo esté en Autodesk Docs. En mi caso, yo no tengo Autodesk Docs y por eso mis opciones se ven tal como se veían antes. ¿Qué es Autodesk Docs? Es un sistema de administración de documentos en la nube, básicamente, que para aquellos que trabajan en forma colaborativa desde distintos puntos del planeta es muy útil, que vale $500 anuales o $65 mensuales por usuario.
Esto trae una serie de beneficios, como por ejemplo la opción de compartir este tipo de archivos de soporte, obviamente la posibilidad de colaborar, y desde esta versión han reforzado las funciones de importación y sincronización de marcas de revisión desde Autodesk Docs a AutoCAD. Ahora, al importar marcas de revisión desde Autodesk Docs, el asistente de marcas de revisión reconoce texto, tachaduras y marcas de revisión de contorno, las nubecitas. Además, el asistente de marcas de revisión ahora detecta marcas de revisión creadas en PDF antes de cargarlas a Autodesk Docs. Esto en la versión anterior no pasaba, solo se detectaban las marcas de revisión dibujadas en Autodesk Docs. Y además, las modificaciones creadas dentro de Autodesk Docs también pueden verse en el resumen del historial del archivo. AutoCAD 2026 es una más de las tantas actualizaciones de AutoCAD que hemos tenido, sobre todo en los últimos años. Como vimos, las mejoras introducidas en esta nueva versión, como en muchas de las versiones anteriores, está orientada a el flujo de trabajo colaborativo y sobre todo a aquellos que utilizan las herramientas de Autodesk para el flujo de trabajo colaborativo, lo cual es lógico porque AutoCAD pertenece a Autodesk. Autodesk desarrolla las herramientas para el flujo colaborativo y, bueno, no deja de ser un negocio. No hacen beneficencia, lo cual es lógico. Yo sé que vos, del otro lado, aquellos que siguen mi canal de YouTube y aquellos, sobre todo los que están en Patreon, que entran en Patreon por todo el conocimiento que yo pongo a disposición acerca de AutoCAD y de flujos de trabajo eficientes y de herramientas y demás, no pertenece al conjunto de gente que trabaja en un flujo de trabajo colaborativo, pero colaborativo. No digo que te pases un archivito con el ingeniero por Dropbox. O sea, trabajan en un entorno colaborativo bien cerrado y bien armado y bien configurado y además. Entonces, para vos que trabajas solo en tu casa, sin más que mandarte un archivo con uno o con otro y lo demás, ¿vale la pena esta versión? Vos viste lo que hace la herramienta de seleccionar y convertir a bloques. La verdad, está muy buena. Muchas veces recibimos trabajos de terceros que trabajan de una manera demasiado primitiva, ni siquiera utilizan bloques, las designaciones son circulitos, cuadraditos con texto adentro, o son archivos que tienen millones y millones de símbolos repetidos que en realidad no son símbolos, sino que son líneas, círculos y... Bueno, sabemos cómo es el mercado. Si sos de esas personas, esta nueva versión de AutoCAD con esta herramienta que trabaja con Machine Learning. ¿El Machine Learning e inteligencia artificial? Sí, pongamos que es inteligencia artificial, pero esto no significa que la inteligencia artificial haya llegado a AutoCAD. Esperamos que en un futuro próximo efectivamente lo haga, porque la inteligencia artificial está metida en todos lados. Hoy están utilizando inteligencia artificial para encontrar en el archivo una X cantidad de elementos que cumplan con determinada definición de longitud, de posición, de rotación, de vaya a saber qué cosas, y todo eso asociado a la posibilidad de hacer bloques de cada una de estas cosas por separado, está muy bueno. Pero estoy seguro que hay muchísimas, pero muchísimas más herramientas que se verían beneficiadas por un flujo de trabajo con inteligencia artificial. Yo entiendo que AutoCAD tiene cerca de 40 años de antigüedad, es un software que ya está en retirada, pero falta muchísimo tiempo todavía para que el BIM reemplace a la metodología CAD. Entonces, es una herramienta que me parece que todavía se puede llegar a beneficiar de la inteligencia artificial, porque es una herramienta, digámoslo como es, bastante rudimentaria. La metodología CAD es bastante rudimentaria. Autodesk sacó provecho y máximo provecho de esta herramienta en estos 40 años y no estaría mal ponerse, ayornarse con flujos de trabajo que incorporen inteligencia artificial y hagan de esos flujos de trabajo una manera de trabajar mucho más eficiente. Claro, el punto es que AutoCAD no tiene competencia.
digamos, tiene competencia. Hay un montón de software que están a la altura de AutoCAD, incluso algunos que tienen herramientas que superan a las herramientas de AutoCAD, como ZWCAD, como ProGCAD, bueno, hay muchísimos CAD que están dando vueltas, que ofrecen licencias a un precio mucho más bajo, licencias perpetuas y demás, que de alguna manera le deben estar molestando a Autodesk, porque muchas de las licencias piratas que están dando vuelta no se convierten con el tiempo en licencias oficiales de AutoCAD, sino que se terminan yendo a estas otras opciones que son mucho más económicas. Entonces, me parece que si esto sigue creciendo, es decir, se empiezan a acentuar estos elementos que son iguales al AutoCAD, pero que le empiezan a quitar una suerte una parte de su clientela posible, puede hacer que Autodesk se ponga en marcha para mejorar esta herramienta, que es muy buena, pero tiene huecos bastante importantes. Por ejemplo, cuando uno trabaja con un flujo de trabajo basado en escalas anotativas, ¿por qué no agregar capas que sean anotativas? No para cambiar su escala, sino para cambiar su visibilidad en determinadas escalas. Yo tengo un viewport que maneja una escala de 1 en 50 y tengo capas que son anotativas y que pertenecen a la escala 1 en 50 y solamente se ven en ese viewport. Y si yo cambio ese viewport de escala, esas capas desaparecen. Que, por ejemplo, se puedan anidar bloques anotativos o que se puedan anidar bloques dinámicos dentro de otros bloques dinámicos y trabajen los parámetros de uno o de otro bloque. Que la herramienta de Change Space, la que permite cambiar del Paper Space al Model Space, mantenga las escalas anotativas que tiene. Es decir, si yo lo tengo en un viewport 1 en 50 y lo paso al Model Space, que pase siendo un elemento de escala 1 en 50, anotativo, y que conserve la identidad de las escalas para las cuales fue diseñado. O una pavada, que el Block Replace, esta herramienta que permite reemplazar bloques, pueda ser selectivo. O que las referencias externas se actualicen automáticamente. Está bien, yo entiendo que es importante saber cada vez que se actualiza una referencia externa. Pero en un archivo que tengo yo, que tiene 15 referencias externas, con 15 compañeros míos que están trabajando constantemente, yo sé que eso se va modificando y yo necesito tener la última versión todo el tiempo. Después puede haber un Activity Insight acerca de las referencias externas que se han modificado y demás. No sé, digo, son pequeñas cosas. Yo me he hecho mis propias herramientas, es decir, ante determinado problema he diseñado mis propias herramientas. O dentro de Patreon, por ejemplo, ellos me piden una herramienta para hacer tal o cual cosa y la diseñamos y la compartimos entre todos nosotros para que nuestros flujos de trabajo sean muchísimo más eficientes. Yo creo que este auge de los CAD chiquitos que están empezando a crecer de forma legal puede llegar a ser una motivación para que Autodesk le dedique un poco más de gente al desarrollo de este software y aproveche este boom de la inteligencia artificial para que este software se convierta en algo mucho mejor, porque el 80% del mundo, si no es más, sigue trabajando en CAD. Hay muchos que creen que trabajan en BIM porque trabajan en Revit, pero lo siguen trabajando con una metodología CAD, básicamente. Es un archivo 3D, no es BIM necesariamente. Y tal es así que muchas veces terminan el archivo y lo exportan a CAD, porque lo terminan armando en CAD. Entonces, el CAD no va a morir por mucho tiempo. Y cuando digo por mucho tiempo, digo por mucho tiempo. Ahora, ¿qué estratos del grupo productivo de la industria de la ingeniería y la construcción van a trabajar con CAD? Tal vez los estratos más bajos, los estudios más pequeños, aquellos que no se pueden subir al tren del BIM. O aquellos que no quieren subirse al tren del BIM, porque hay mucha gente que le costó muchísimo pasar del tablero al CAD y ahora le va a costar, o le está costando, y por eso elige quedarse en el CAD, pasar del CAD al BIM. Entonces, hasta que toda esta generación que
hoy está trabajando en CAD y que de hecho no se olviden que en las universidades se sigue enseñando CAD y muchas veces no se enseña BIM, muchas veces, por no decir la gran mayoría de las veces, se enseña Revit, se enseña ArchiCAD, se enseña Vectorworks, pero BIM no se enseña en todas las facultades, más allá de que la herramienta se llame BIM, no la herramienta, la materia se llame BIM 1, BIM 2, BIM 3, llámenla como quieran, la realidad es la realidad. Así que el CAD va a seguir reinando entre nosotros por muchísimos años. Vamos a ver cómo se integran las inteligencias artificiales con el CAD y con el BIM. Tal vez la inteligencia artificial haga que el BIM sea mucho más fácil de utilizar. Hoy es una metodología bastante compleja para mucha gente no se anima por esa razón, le resulta bastante complicada. No es la tecnología adecuada para todo tipo de obras, para muchos tipos de obras obviamente sí lo es, pero para una remodelación de un baño, por ejemplo, y yo no sé si voy a usar BIM. Digo una remodelación de un baño por decir lo más pequeñito que podemos llegar a hacer los arquitectos como trabajo profesional. Entonces, bueno, no sé. Yo sé que vos del otro lado estás esperando un montón de mejoras, de nuevas herramientas. No sabes cuáles probablemente. Estás esperando que AutoCAD te sorprenda con nuevas herramientas. Yo te diría que te sorprenderías si te metes dentro de Patreon y empezás a ver el listado enorme de archivos de video, de AutoCAD, de tutoriales sobre herramientas que no conoces, sobre variables que no conoces, sobre flujos de trabajo que no conoces y un montón de tantísimas otras cosas que desconoces de lo que es el universo AutoCAD, que hoy podría estar haciendo que tu flujo de trabajo sea muchísimo más eficiente. Así que te invito, vos venite, total, podés entrar y después si no te gusta te vas y se acabó, vale $3 por mes. Y es más, si querés, cuando te vas, inclusive podés rechazar el pago, o sea que entraste gratis. No es lo mismo que hacerse miembro gratis. El miembro gratuito solamente tiene acceso a las publicaciones gratuitas. Tenemos cerca de 800 publicaciones en Patreon. Yo te invité, yo te avisé. Hay mucho de AutoCAD que no sabés. Es tu herramienta principal y en Patreon hay cantidades industriales de información que podrías aprovechar y hacerla jugar en beneficio tuyo. Bueno, ya que hablamos del software que es el abuelo de todos los software, vamos a comentar para participar en el sorteo de una clase online. Vamos a comentar con el emoji del abuelo. El abuelo. Vos ponés tu comentario, me decís qué opinás del AutoCAD. Golpeé el micrófono. Si te parece que el AutoCAD ya murió, si te parece que no va a morir nunca, si te parece que el BIM lo va a reemplazar, si te parece que las inteligencias artificiales van a poder hacer estragos dentro del universo AutoCAD y hacer que el programa despegue y se convierta en número 1 en la industria de la construcción. No sé. Decime qué comandos querés, qué te haría falta. En una de esas Autodesk lee también los comentarios. Pero ponele el abuelito y yo sorteo una clase online entre todos aquellos que pongan el abuelito y una clase online entre todos los miembros del canal que comenten. ¿Sí? O sea, si sos miembro del canal, tenés muchísimas posibilidades de ganarte esta clase. No la voy a sortear la semana que viene, la voy a sortear dentro de un mes cuando esto tenga un volumen de comentarios suficiente. Así que, nada, terminamos acá. Si querés pasate al AutoCAD 2026 y si no quédate con el 2018, el que estés usando. Acordate que a cualquiera le podés sacar cualquier cantidad de jugo más del que le sacás hasta el momento. Venite a Patreon, te espero en Patreon. Yo te dejo de este lado el botón de suscripción y de este lado te dejo un par de videos de AutoCAD también que han sido extraídos de Patreon, es parte del contenido de Patreon, para que los veas. Siempre hay algo nuevo para aprender y en AutoCAD siempre. Chau.